Daremos comienzo a este santo servicio en el nombre del Señor Jesucristo y lo haremos cantando el himno inicial número 181, Alabado el gran manantial.
que el Señor guarde a nuestros hermanos. Ahora nos pondremos en comunión con el Señor, en oración, para que el Señor guíe este santo servicio. Gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, de poder estar congregados, Señor, ante usted, Señor, sabiendo, Señor, que la distancia, Señor, no es impedimento para poderle servir. Le damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, en este culto, Señor, familiar, en los hogares, Señor. Quizás algunos hermanos en los trabajos, Señor. Quizás, Señor, algunos hermanos lo van a poder ver después, Señor. Pero sea cual sea el momento, Señor, le rogamos, Señor, que usted sea con nosotros, Señor. Que usted dirija este servicio de principio a fin, Señor. Nos ponga en comunión los unos con los otros, Señor. Y que por misericordia usted revista de gracia, Señor, esta tarde, almocito que usted tiene preparado, Señor, para poder entregar el mensaje de su palabra. Que sea un mensaje, Señor, por misericordia de aliento, que nos llene de fuerza, Señor, para seguir adelante en sus caminos. Señor, se lo rogamos por misericordia, que usted guarde cada uno de sus hijos, Señor, nuestros hermanos, Señor, especialmente a su siervo, nuestro amado pastor. Se lo rogamos todo esto por misericordia, por Cristo su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Mis hermanos, ahora el coro instrumental canta al Señor los coritos: puedo confiar en el Señor y ya viene Cristo. 1, 2, 3. Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a buscar los que durmieron, se quedarán los que velaron, se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Mis hermanos, ahora viene el momento
más importante de este servicio, donde el Señor habla nuestra vida, con la lectura y exhortación de la palabra del Señor, que en esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14 al 29. Repetimos la palabra del Señor, se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14 al 29 inclusive. Si lo hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Que el Señor añada a nuestra vida bendición a la lectura de su palabra y ruego al Señor que por misericordia me reviste de gracia para poder entregar el pancito que el Señor tiene preparado para nosotros esta tarde. El tema que el Señor nos da se basa en dos etapas muy importantes que muchas veces nos pasa en nuestro caminar. Por un lado está el exceso de confianza y por otro lugar está la falta de confianza. ¿Por qué exceso de confianza? Vemos a los discípulos de Jesús, como Jesús, si usted lee Marcos en su capítulo 3 y en su capítulo 6, Jesús le había dado autoridad, le había dicho que ellos tenían poder para echar fuera a los demonios. Y también habían visto muchos milagros. Caminando con Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús hizo tantos milagros que no cabrían en la tierra libros para escribir. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver cosas grandes, cosas hermosas que hacía el Señor, porque el Señor resucitaba muertos, daba vida a ciegos, permitía que mudos pudieran hablar, y tantas otras cosas y tantos milagros que el Señor hizo. Entonces muchas veces eso también nos pasa a nosotros. Estando en los caminos del Señor, estamos acostumbrados a ver cosas grandes, cosas maravillosas que el Señor hace en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos, como el Señor sana enfermos, como el Señor abre puertas, como el Señor dirige nuestra vida y nos permite poder tener esta salvación tan grande. Y a veces nos pasa ese exceso de confianza, que es lo que les pasó a estos discípulos. Y quizás a veces puede haber un descuido, puede haber un decir, yo estoy seguro, el Señor está conmigo, yo oro y el Señor me responde. Y muchas veces no es así. Acá vemos lo que les pasó a estos discípulos. A los 9 que quedaron ahí,
porque el Señor había tomado, si usted lee el capítulo anterior, en la transfiguración, el Señor había tomado tres discípulos y se mostró a ellos tal cual es, siendo Dios. Y cuando volvió, vio que estaban estos 9 y todos los escribas y la multitud estaban disputando con ellos. Y de alguna u otra manera estaban bastante complicados y avergonzados. Y por eso lo acusaron y le dijeron: Señor, tus discípulos no pueden echar fuera a este demonio. Y el Señor se molestó, se enojó y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Refiriéndose principalmente a estos 9 que se habían descuidado y que habían dejado la preocupación de la oración constante y estar en esta constante vigilia, estando en los caminos del Señor. Porque muchas veces nosotros creemos que una vigilia es un servicio de una noche donde se está solo cantando, siendo que la vigilia es un estado constante de alerta del cristiano. Por eso el Señor les dijo después, cuando les enseñó y le preguntaron por qué ellos no pudieron, el Señor les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, mostrándole que es necesario no solo ver lo que el Señor hace, no solo estar acostumbrados a las grandes cosas del Señor, sino que estar siempre preocupados y estar firmes en las cosas del Señor, pidiéndole cada día más gracia, pidiéndole cada día más misericordia. Y así muchas veces nos pasa a nosotros ese exceso de confianza, de que creemos que porque estamos en los caminos del Señor tenemos todo asegurado. Es cierto, el Señor es con nosotros, pero también el Señor nos pide que nosotros nos preocupemos y que estemos en esta oración constante para que siempre estemos llenos de la gracia del Señor. Pero también está el otro extremo, ese extremo que muchas veces cuesta y que muchas veces es difícil, que también muchas veces estamos en los caminos del Señor y está esa contradicción dentro de nosotros. Yo sé que el Señor puede, pero el Señor querrá. ¿El Señor hará esto? Y a veces falta esa confianza, falta esa fuerza para creer en el Señor. El Señor hizo muchos milagros y no se ve en todos los milagros como Él le pregunta a las personas: ¿tú crees que yo te puedo sanar? Cuando el ciego le pidió y el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: que reciba la vista. El Señor no le preguntó: ¿tú tienes fe para yo hacer esto? Para este hombre sí. El Señor nos ayude. Pongámonos un momento en los pies de este hombre, padre, preocupado de su hijo, que ese espíritu siempre lo llevaba al fuego, lo llevaba al agua, trataba de matarle. ¿Cómo sería la preocupación de ese padre de estar siempre pendiente de su hijo? Quizás no dormía bien, quizás ni siquiera comía bien, por estar persiguiendo a su hijo, cuidándolo de que no se matara, porque este espíritu lo llevaba a esos lugares. Y ese joven, quizás lleno de heridas, porque lo tiraba al fuego, ¿cómo estaría su cuerpo? Lleno de llagas, quizás. Y estaba desesperado. Y fue al Señor. Y por eso le dijo al Señor: cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con fuerza al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y aquí viene algo lindo que hace el Señor. El Señor sabía la situación. El Señor conocía al hombre, conocía al niño, porque el Señor es omnisciente. Pero el Señor quiso entrar en confianza con este hombre. Quiso mostrarle cariño. Se quiso mostrar una preocupación, como el Señor lo hace constantemente con nosotros. Jesús le preguntó: ¿hace cuánto tiempo ocurre esto? El Señor lo sabía, pero el Señor quiso mostrar que estaba con él, que había una preocupación. El Señor sabía que este hombre estaba dudando. Por eso este hombre dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor se podría haber sentido ofendido, porque su fama era patente. Todos sabían que el Señor sanaba. Todos sabían que el Señor resucitaba, como lo sabemos nosotros hoy día. Podría haberse sentido ofendido y decirle: ¿cómo tú dudas si has visto todas las cosas que he hecho? Mas el Señor, y esto es lo lindo, que el Señor es tan lleno de amor y es tan lleno de misericordia, que le dijo: si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible.
Y eso es lo que el Señor siempre nos ha enseñado a nosotros, que tenemos que tener una confianza, que tenemos que tener una seguridad. Pero a veces esa seguridad se tambalea en el caminar. Estamos viviendo momentos difíciles en la historia de nuestras vidas, con todas estas situaciones que están pasando. Y a veces el piso se mueve, a veces se tambalea. ¿Y dónde está nuestra seguridad? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios de verdad, todos estos años que he servido en su iglesia, todos estos años que le he podido servir en sus caminos, ¿será que de verdad Dios está conmigo hoy día? ¿Cuántas veces el Hijo de Dios ha enfrentado un miedo, ha enfrentado una preocupación y se ha enfrentado a este dilema de saber que Dios está, de saber que Dios puede, pero me va a ayudar a mí? ¿Me va a abrir a mí las puertas? ¿Me va a responder a mí? Y por eso el Señor, que es santo y que es sabio, se preocupó de que este trocito de la palabra quedara en este lugar para darnos aliento a nosotros en esta tarde. Por eso nos dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Basta creer. Pero a veces se escucha tan fácil, pero hacerlo es tan difícil. Todos nos dicen a nosotros, hermano, tenga fe, hermano, no dude. Hermano, si solo necesita creer para salir adelante. Pero el creer es una fuerza que la entrega el Señor. Y por eso este hombre dijo, sí, quiero creer. Dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mostrando que nosotros podemos rogar al Señor que aumente nuestra fe, que aumente la confianza en Él. ¿Y qué hizo el Señor? Obviamente le respondió. Obviamente el Señor le dijo, hizo la respuesta que este hombre esperaba y sanó al muchacho. Pero lo lindo para nosotros y la enseñanza para nosotros es que por un lado es normal muchas veces en el caminar tener este vaivén, que nos tiemble el piso. Y le podemos pedir fuerza al Señor, le podemos pedir fortaleza al Señor. Y el Señor, que es lleno de amor y que es lleno de misericordia, nos contesta, nos responde y nos da lo que necesitamos para poder creer. Porque dice, el que cree, todo lo es posible, pero necesitamos la ayuda para creer. Nosotros sabemos que creemos en el Señor Jesucristo y sabemos que Jesús vino a este mundo, nació, murió y resucitó. Lo creemos solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también en este día a día al que nos enfrentamos, necesitamos creer que el Señor está con nosotros. Necesitamos creer que Dios sigue estando con nosotros. Pero a veces pasa que nos debilitamos. Y aquí está el Señor a nuestro lado diciendo, yo estoy contigo. Nosotros tenemos 2 rodillas para doblar y pedir misericordia al Señor. Señor, tengo miedo. No es malo reconocer al Señor que tenemos miedo. No es malo reconocer al Señor que hay preocupación. Porque sabemos que el Señor es con nosotros y tenemos la confianza en que le podemos pedir a Él todas las cosas, incluso lo que le pidió este hombre, ayuda para creer. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar para poder ver la respuesta y la misericordia del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Como decíamos, esta palabra mostró 2 extremos. El exceso de confianza, que es peligroso en un sentido, que nos despreocupamos de las cosas del Señor. Y por otro lado, la falta de confianza. En los 2 lados tenemos la oración para pedirle al Señor ayuda, pedirle socorro y pedirle misericordia. Que el Señor añada bendición a nuestra vida, su palabra, y para el Señor honra y gloria desde ahora y para siempre. Ahora, mis hermanos, pasaremos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, en esta hora le damos gracias por el mensaje de su palabra que usted ha hablado a nuestra vida, Señor. Por un lado, mostrándonos, Señor, que tenemos que tener cuidado, Señor, que en eso de sentirnos demasiado confiados, Señor, y despreocuparnos de sus caminos, de preocuparnos de la oración. Y por otro lado, Señor, la ayuda que usted nos da
la ayuda que usted nos ofrece, Señor, en los momentos difíciles, Señor, en que necesitamos, Señor, confianza, en lo que necesitamos fortaleza, Señor. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que usted con esto nos muestra que está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, Señor, en los momentos, Señor, altos, Señor, y en los momentos bajos, Señor. Le damos gracias por su misericordia y le pedimos, Señor, que usted nos ayude a acercarnos a usted en oración, Señor, en una oración constante, Señor, en una oración, Señor, que podamos, Señor, acercarnos, Señor, como dice su palabra, confiadamente, Señor, a este trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia. Le pedimos, Señor, de su gracia, su sabiduría en nuestra vida y que usted nos ayude a guardar y poner su palabra en nuestros corazones, a ponerla por obra, Señor, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Le rogamos, Señor, su favor, su bondad, Señor, y que ahora al levantar nuestra oración lo podamos hacer contentos, Señor, con aliento, Señor, en nuestra vida y que podamos seguir adelante en sus caminos, Señor. Le rogamos, Señor, todos estos favores y bondades por Cristo su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Ahora, mis hermanos, daremos gracias, la gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siguiendo con el programa, mis hermanos, el coro instrumental cantará al Señor unos coritos. Hemos creído en un poder que no se toca. Hemos creído en un poder que no se ve. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Tú has creído en un poder que no se toca. Tú has creído en un poder que no se ve. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Mis hermanos, ahora viene un momento muy importante del resumen de la palabra del Señor por nuestro amado pastor, reverendo Edmundo Centeno Céspedes, pastor gobernante de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pastorado de Puente Alto, a quien el Señor guarde en medio nuestro. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Agradezco al Señor por su bendición de estar en esta hora frente a ustedes para entregar el resumen de la lección o de la palabra entregada o postre, como se llama en la Iglesia Metodista Pentecostal. Pero antes, un fraternal y cariñoso saludo a todas mis hermanas y a todos mis hermanos de la Catedral Evangélica de Puente Alto y su circuito, como también a todos los pastores, pastoras e iglesias metodistas pentecostales desde Arica hasta Puerto William y también las filiales. Y para los pastores e iglesias del Consejo de Pastores de Puente Alto y Provincia Cordillera, que también nos ven en esta hora. El Señor les bendiga y les guarde. No nos olvidemos de orar por todos los que están enfermos por esta pandemia, para que el Señor la saque de Chile y por misericordia nos dé inmunidad de rebaño y nos dé la posibilidad de volver
si no a una normalidad completa, por lo menos a un 90% de ella. El Señor nos bendiga. Ahora, para entregar el postre o resumen, ruego al Señor que me revista de su gracia y del poder de su Espíritu Santo. Dios tiene poder. Dios es amor y mandó a su Hijo Jesucristo a libertar al mundo de pecado. Cristo sanó. Cristo abrió ojos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces, anduvo sobre las aguas, hizo infinidad de milagros. Pero el fin de aquellos milagros no eran los milagros en sí, sino manifestar al mundo que era el Hijo de Dios, que tenía todo poder sobre los hombres y la tierra y que le interesaba la salvación eterna del espíritu y el alma del hombre, que con un cuerpo nuevo, cuando Cristo vuelva, va a poder alabar al Señor. Aunque haya muerto miles de años antes, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo se van a levantar con un cuerpo nuevo e irán al encuentro del Señor en las nubes, y luego vendrá para ellos la eterna bendición de vivir con el mismo cuerpo que Cristo tiene, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a sufrir nunca más ni muerte, ni enfermedades, ni deterioro. Sin embargo, aquí nos encontramos con una realidad muy fuerte, disputando los escribas con los apóstoles por asuntos de doctrina y por el hecho de que ellos no habían podido sanar a un muchacho que tenía problemas serios con un espíritu que lo dominaba, que lo hacía ser sordo y mudo, y buscaba matarlo quemándolo o ahogándolo. Cuesta entender la actitud de los escribas, dado que ellos rechazaban a Jesús, pero los apóstoles le estaban pidiendo, bueno, ¿y por qué no lo sanáis? Si vosotros sois los ayudantes del Hijo de Dios, ¿por qué no lo sanáis? Y efectivamente, los apóstoles y discípulos lo ungieron a este muchacho y no sanó, y el espíritu no salió de él. Y cuando le dicen al Señor esto, están por un lado los apóstoles, por otro lado el populacho que estaba mirando qué iba a pasar, los escribas que estaban criticando, nunca falta gente que critique, también en las iglesias, y uno que era especial, uno que era directamente interesado en el asunto, el padre del muchacho. Y el Señor no perdió el tiempo, sino que habló con el que estaba de verdad interesado, al que le importaba la sanidad del muchacho, más allá de disputas teológicas o de poder. Jesús habló con el padre del niño. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo desde niño. Y le explicó cómo lo hacía, que lo echaba en el agua y en el fuego para matarlo. Y luego le dice algo, porque ya los apóstoles no lo habían podido hacer. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre no se metió en lo que decían los escribas, se complicó porque los apóstoles no pudieron hacerlo, no se preocupó de los otros que hablaban cosas que no venían al caso. Él, en su respuesta a Cristo, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le respondió que tenía que creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué dijo el hombre? Creo.
ayuda mi incredulidad. Él creía que Jesús y sus discípulos lo podían sanar. Por eso lo trajo. Pero su fe no era una fe grande, era una fe pequeña, no estaba ejercitada en las cosas de Dios. Creía que el maestro, como había hecho tantos milagros, también podía sanar a su hijo. Pero cuando el Señor lo desafía, así cree, Él le dice la verdad: creo, pero mi fe es pequeña, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Y Jesús fue y reprendió al espíritu mudo y sordo, lo mandó que saliera y salió de él. El muchacho quedó como medio muerto, pero Jesús se acercó y le levantó y estaba sano y en su juicio cabal. Los demás decían que estaba muerto, pero Jesús lo levantó. Porque cuando Cristo da la mano, todos aquellos que reciben su mano se enderezan y se levantan. Ahí hay un tema para nosotros. ¿Usted quiere recibir el levantamiento de Jesús? ¿Quiere que Jesús le ayude? ¿Quiere que Jesús le dé la mano y lo levante? ¿Está usted postrado en mil cosas? Ideologías, demonología, cosas inconcebibles para lo normal del ser humano, brujería y otras cosas. Hay en su vida una cantidad de espíritus inmundos que no le dejan vivir. Ayuno que a usted lo puede levantar y limpiar hoy. Ayuno que a usted lo puede libertar de toda esclavitud del mal, sea brujería, sea hechicería, sea demonio. Cristo puede libertarle como libertó a este muchacho sordo y mudo. Una persona sordo-muda es poco lo que puede hacer. Hoy día hay técnicas para que se puedan insertar en la sociedad, pero igual es un problema complejo, de salud muy serio. Pero Cristo puede, espiritual y físicamente, sacarle la sordera y sacarle la mudez. Sacarle la sordera espiritualmente de que usted no escuche el pregón del Evangelio y sacarle la mudez de que usted no predique las verdades del Evangelio. Cristo usted lo llama para que venga y sea sano y sea salvo. Pero mire, hablando de estas potestades diabólicas que oprimen a los hombres, es importante un consejo para la iglesia. Por fe, nosotros creemos y somos salvos. Por fe, dice la palabra del Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Bien, todo eso es verdad. Lo dijo el Señor al dar la gran comisión y dijo que iban a ir revestidos de poder y recibiréis poder para hacer todas estas cosas, para anunciar el Evangelio y mostrar las señales de sanidad y virtud que Cristo hace. Pero es necesario que entendamos que no todos los demonios son iguales, no todos los poderes diabólicos son iguales. Hay distintas capacidades. Lo vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo ungía y los enfermos sanaban. Y había un tal Esceva, judío, que tenía 7 hijos, que vieron lo que Pablo hacía. Ellos iban también por las casas y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y muchos enfermos sanaron y otros con espíritus demoníacos salieron. Hasta que se encontraron con uno mayor. Y ese demonio mayor que estaba en un hombre endemoniado, le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y saltando el hombre en que estaba el demonio, les pegó a los 7. Eran 7 hijos de un tal Esceva. Es Seba, el nombre usted lo encuentra en los Hechos
los apóstoles. Y les pegó a los 7 y los mandó heridos y desnudos. ¿Se imagina lo que un hombre endemoniado puede hacer? Que le pegue a 7, los hiera y los mande desnudos. O sea, les destrozó la ropa. Eso es para que entendamos que no todo espíritu es igual. Por eso, en las iglesias que han tenido doctrina del Señor, siempre se considera este punto y no se unge a todos por igual. Normalmente los casos más delicados, como casos de posesión demoníaca, se toma a hermanos predicadores, hermanos guías o hermanos profesores a lo menos. Y cuando se sabe que hay que ir a un hogar ungir, se ora antes, se busca hermanos de una vida consagrada y se les recomienda, según el tipo de demonio que se vea, que ayunen y que oren algunos días y después van a ungir. Y esto tiene su razón en lo que los apóstoles aquí dijeron. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Y qué dice el Señor? Este género con nada puede salir sino con oración. Oración consagrada, se entiende, oración profunda, oración de gente que conoce a Dios, que está acostumbrada a hablar con el Señor, y ayuno. O sea, no todos los demonios son iguales. Así como los seres vivos tienen diferentes géneros y especies, los demonios también. Y el que está a cargo tiene que conocer qué espíritu es para saber a quién mandar. Nunca una persona puede llegar e ir, porque también los demonios cargan con él. Había un hermanito en un cuerpo de jóvenes de una iglesia acá en Santiago que le dijeron que tenía potestad para ungir y que no era problema, fuera y ungiera. Y resulta que su madre estaba en el psiquiátrico, enferma, loca, fuera de sí. Y él, sin saber y sin ser bien orientado, fue y la ungió. Y los demonios cargaron con él. Y nosotros le vimos cómo andaba con su razón extraviada y nunca más volvió a ser el mismo. Era un hombre que tenía etapas de lucidez y etapas de extravío, etapas en que entendía la realidad y etapas en que estaba perdido de la realidad, o sea, loco. No es algo tan simple. Yo invito a mis hermanos de la iglesia en general y a todas las iglesias que tengamos cuidado con esto. Los que estamos a cargo debemos tener la preparación espiritual para entender con qué espíritu se está trabajando y saber a quién mandar. De hecho, en las iglesias esto se sabe. Y hay muchos hermanos que no se atreven a ungir este tipo de cosas porque saben que los demonios no se les sujetan. Ahora, usted dirá, ¿y por qué no se sujetan si fuimos en el nombre de Cristo? Y al nombre de Cristo nadie puede resistirse. Sí, pero tiene que haber un testimonio. Ese género de demonios que estaba en aquel que golpeó a los hijos de Seba, lo señala claramente. A Jesús conozco. Todos los demonios conocen a Jesús. Y sé quién es Pablo. Y por tanto, cuando Pablo ungía, salían. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque cualquiera puede usar estos medios y hasta hacer negocio con ellos. Yo voy, le sano y cobro. No, Señor, esto es sin dinero, es sin utilidad humana alguna. El poder de Dios no se compra con dinero. Acuérdense de Limas o Bar Jesús, el que quería en una ciudad que le vendieran el poder del Espíritu Santo. Y Pedro lo dijo, esto no se compra con dinero. En maldad y en la amargura veo que estás. Y el hombre tuvo temor porque vio que en Pedro había poder. Y él quería que le vendieran ese poder, pensaba que se podía comprar. No se compra con dinero.
Las personas que se consagran al Señor, que se convierten al Señor, estas personas gratuitamente el Señor las reviste de poder, de virtud, para que hagan su obra, su obra. Y si lo miramos, veamos cuando se convierte el apóstol Pablo, cuando cae del caballo. Cristo lo pudo haber convertido automáticamente y haberle enseñado todo en ese momento. ¿Qué hizo el Señor? Anda a la ciudad de Damasco y allá se te dirá lo que debes hacer. Y habla el Señor a un hermano muy consagrado llamado Ananías. Y le dice a Ananías, ve a la calle que se llama a la derecha, porque allí está un tal Saulo de Tarso. Él ora esperando quien le unja. Anda y úngele. ¿Y qué le dice Ananías? Señor, ese hombre ha hecho estragos en Jerusalén y aún aquí tiene facultad para perseguirnos y hacernos daño. ¿Y qué le dice el Señor? Anda, porque instrumento escogido me es este, y yo le enseñaré cuánto es necesario que sufra por mi nombre. O sea, esto no es al lote. Dios es orden, Dios es seguridad, Dios es todo. Y Él tiene sus autoridades. Si los hombres eligen autoridades, mal o bien, Dios las elige perfecta. Y por tanto, ese demonio que estaba allá dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y vosotros quién sois? En este momento tengamos cuidado porque esto es delicado. No es que tengamos miedo, es que tengamos temor a Dios y nos cuidemos. Y veamos según el género de demonios que está, quién le puede ungir, quién le debe ungir en el nombre del Señor. No significa que usted no pueda ungirlo. Lo que significa que usted debe consagrarse al Señor y saber trabajar. Nosotros acá cuando nos dicen, mire, hay un problema con una casa, hay problemas con esto, con lo otro. Yo nombro dos hermanos, le digo, ustedes tal día van a ir. Oren y ayunen. Los hermanos oran, ayunan, van y Dios libera. Porque es conforme a la potestad de Dios. Los discípulos, los apóstoles, no pudieron echarlo. Se requería oración y ayuno para echar ese demonio. Volvamos y terminemos con esto. El Señor multiplicó el pan y los peces. Un solo ejemplo nomás, ese. Y cuando terminó, despachó a sus discípulos en una barca y Él se fue al monte a orar. Y ya era de madrugada cuando Él volvió andando sobre el mar. Él, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y aún Él necesitaba orar. Usted y yo necesitamos orar. Ayúdenos el Señor. No es fácil porque en los tiempos modernos tantas cosas interrumpen, tantas cosas incomodan. Que el teléfono celular, que el teléfono de la casa, que alguien que llama, que alguien que se conecta. Hay tantas distracciones que al cristiano le impiden orar. Y nosotros necesitamos orar porque al orar somos revestidos de poder. Y en estos casos especiales necesitamos ayunar. El Señor nos ayude y nos guarde. Entonces, claramente, nosotros sabemos que el Evangelio es de poder, es de virtud. Cristo tiene todo poder. Dios tiene todo poder y la iglesia está revestida de este poder. Pero este poder obra en los que tienen fe. Y los que no tienen fe, hagan como este hombre que le dijo, creo, Señor, pero creo poquito. Ayuda a mi incredulidad, saca mi incredulidad, dame fe. Y Dios le dio fe y el joven fue sanado. A esto le llama el Señor, no a un camino religioso de intelecto solamente, de razonamiento, de enseñanzas, de morales o ese tipo. Sí,
No hay moralidad más grande que la que está en las Escrituras, en lo que manda Dios. Pero aparte de la moralidad, aparte de la forma de vivir, el Evangelio de Jesucristo hay poder. Y ese poder sana enfermos, resucita muertos y libera de demonios. El Señor le ayude para que usted pueda entender y creer y saber que Dios tiene todo poder para liberarlo a usted y a los suyos. El Señor nos dé fuerza, nos dé fe, nos dé gracia y nos ayude para entender y creer de que solo en Dios está todo el poder y Él usa instrumentos como todos nosotros, falibles, imperfectos, pero revestidos de poder para hacer la obra del Señor. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y este resumen se haga vida en su corazón y en el mío, y para Dios que vive sea honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos, ahora pasaremos a cantar el himno final de este servicio, el himno que nuestros hermanos de Coro Unidos tengan preparado. 1, 2. Tan solo
Mis hermanos, ahora pasaremos a la bendición y ungimiento por los enfermos, por nuestro amado pastor, reverendo Edmundo Centeno Céspedes, a quien el Señor guarde en medio nuestro. Bien, vamos a rogar al Señor su santa bendición y la salud por los enfermos. Padre Celestial, por amor y misericordia, le rogamos que sane a cuantos se encuentren enfermos. Estén sus hijos en las clínicas, hospitales, hogares, donde estén, Señor, por amor, sánelos a todos, especialmente de este COVID-19. Señor, y por misericordia y amor, por piedad, te rogamos, sane nuestra patria y el mundo entero de esta epidemia, por misericordia y por amor. Te lo rogamos humildemente y te pedimos salud para todos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra y también por el postre, porque tú nos has enseñado que tú al que cree le respondes y que en ti hay todo poder, hay toda virtud. Tú lo puedes todo. Ayúdanos, sí, para entender cómo tú haces la obra y en estos casos delicados de demonios, tener las precauciones que corresponden para evitar dificultades personales. Gracias por tu bondad. Guarda nuestra patria, líbranos por misericordia de terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y de toda catástrofe y calamidad, especialmente nuestra provincia y región. Guarda nuestra patria de todo mal, de todo tipo, y despídenos en paz y bendecidos con esa dulce bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Al escuchar el susurro de un ave en el cielo y al disfrutar el aroma